¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El tema que me ocupa el día de hoy es el pecado y sus consecuencias. Y en el tema anterior decíamos que el amor de Dios es personal, es incondicional y es eterno. Y al final nos hacíamos la pregunta, ¿por qué yo no experimento el amor de Dios? Y dábamos tres razones. Decíamos que podía ser por una imagen desformada de Dios, o por una mala experiencia con nuestros padres terrenales, o por la consecuencia de algún pecado. Y a veces nos preguntan, bueno, si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantas desintegraciones familiares? Y la razón va a ser por nuestro pecado. Y es que nos va a decir San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. Entonces, la razón por la cual nosotros no podemos sentir, experimentar y vivir el amor de Dios es por nuestro pecado. Y es que ya desde el principio el hombre rechazó el amor de Dios, no tuvo interés por la comunión con Él. Veamos cómo el hombre al pecar rechaza el amor de Dios. Vamos a ir a ver al Génesis, cómo nos los va a narrar en el capítulo 3. Pero antes vamos a ver en qué consistió este primer pecado, en la caída del hombre. Y este primer pecado consistió en que el hombre dejó morir la confianza en su corazón hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció el mandato de Dios. Recordamos que el hombre había sido constituido en estado de santidad y estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. No es como nosotros ahora que tenemos esa tendencia al mal. Veamos que el hombre estaba íntegro por dentro, ¿sí? No estaba fragmentado como nosotros ahora, ¿sí? El hombre gozaba del orden en el que Dios había establecido todo. Recuerdan que el Génesis empieza diciendo, y Dios dijo que era muy bueno, que era bueno, y luego que era muy bueno todo lo que Él estableció, y le dio esa potestad al hombre de poder dominar la creación, ¿sí? Había orden, había comunión, había, había todo lo que el ser humano necesitaba. Entonces, veamos cómo eso se destruye a partir del pecado, porque ese estado de santidad con que el hombre había sido constituido era para toda su descendencia. Entonces, así como el hombre había sido constituido en ese estado de santidad, al pecar todo el género humano va a estar implicado en el pecado de nuestros primeros padres. Así nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12. ¿Sí? Entonces veamos en qué consistió este primer pecado. Veamos cómo lo dice el Génesis en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y va a empezar diciendo, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. En este primer versículo vamos a ver algunos detalles. Empieza diciendo la serpiente. Esta serpiente la vamos a identificar en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, que va a decir la antigua serpiente, el tentador, el demonio, ¿sí? Este es el demonio. Vamos a ver otro detalle más. Va a decir, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Vean que ya no lo reconoce como Señor, sino dice Dios. Este detallito, atención, vamos a ver el por qué no lo reconoce en el tema 5. Así es de que en la medida posible usted suscríbase al canal, dele like, compártalo para que esta enseñanza lo puedan ver más personas y se puedan beneficiar más personas. Gracias a que usted lo comparte, usted va a hacer esa obra de caridad y se lo vamos a agradecer mucho y gracias por su apoyo.
es de reconocerle que usted está haciendo algo muy bueno para la obra de Dios. Entonces, el otro detalle que vamos a ver en este versículo es que la serpiente le hace una pregunta a la mujer insinuándole una mentira. Aquí vamos a aprender un poco de la psicología del demonio. Veamos cómo él trata de entrar en diálogo para poder seducir a la mujer y poco a poco irla seduciendo hasta hacerla caer. Veamos lo que le responde la mujer. La mujer le respondió: podemos comer los árboles, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comerán de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. Entonces, Dios ha establecido un límite al ser humano para que lo respete como criatura, ¿sí? Hay un límite que Dios establece que no lo coman. Entonces, vean lo que le va a decir la serpiente. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Vean que le ha dicho una mentira. Vemos que el demonio es padre de toda mentira, así nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Aquí le ha dicho una mentira y él se vale de mentiras para hacernos caer a nosotros. Así es de que atención, porque así como la seduce a la mujer y a nuestros primeros padres, así nos seduce a nosotros. Entonces esto hay que nosotros tener la atención bien puesta, el oído bien atento, porque así como hizo con ellos, así hace con nosotros. Le va a decir la serpiente en el versículo 5: Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Atención, porque le está diciendo una mentira y les está diciendo que ellos van a poder decidir por su propia cuenta qué está bien y qué está mal al margen de Dios, lo cual es una mentira, porque Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Vean lo que va a pasar a continuación. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y lo comió, y luego se lo dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En este versículo 6 vamos a ver qué vio la mujer. Dice que la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista, deseable para adquirir discernimiento. Tres cosas vio en el fruto. Vean que la serpiente de alguna manera seduce a la mujer para que ponga la vista en el árbol, en el fruto del árbol, y vea estas tres cosas. Y aquí la mujer, vean que es lo único que puede hacer el demonio también con nosotros. Nada más nos puede seducir, mas no nos puede obligar a hacerlo. Y aquí la mujer cede. Y aquí viene el consentimiento voluntario. Sabe que está mal y aún así lo va a cometer. Igual nosotros, cuando estamos frente a la tentación, sabemos que está mal lo que vamos a hacer y sabemos que es pecado y sabemos que es desobediencia a Dios y aún así lo cometemos. Y a eso es lo que le llamamos el consentimiento voluntario. Dice, tomó de su fruto y comió, y luego se lo dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En el versículo 7 va a decir lo siguiente: entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. En este versículo 7 vamos a ver que el hombre no tan solo descubre que está desnudo, sino que está despojado de los dones gratuitos y herido el hombre en su naturaleza, ¿sí? Y herido gravemente el hombre en su naturaleza. Entonces se produce una profunda división en el hombre y toda su vida individual y colectiva se va a presentar como una dramática lucha
entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El hombre, mirando su corazón y contemplando su vida, se va a descubrir inclinado hacia el mal y sumergido en múltiples males. Y va a descubrir el hombre que es incapaz de vencer los asaltos del mal eficazmente. ¿Por qué? Porque ha perdido el estado de santidad en el que había sido constituido. Y a partir de este pecado, todo el género humano, así como estaba constituido a Adán en ese estado de santidad y su descendencia iba a ser igual que él, así al entrar el pecado va a estar en este estado de pecado. Este es un pecado ya en nosotros no cometido, sino contraído, ¿sí? Este es, este es un estado y no un acto. Entonces, San Pablo nos va a describir esta dramática lucha de la que le estoy hablando ahorita en el capítulo 7, versículo 15. Veamos cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Va a decir en el capítulo 7, versículo 15, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Sí? San Pablo quiere hacer el bien y termina haciendo el mal. Y así lo va a decir en el versículo 19, y ni siquiera hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y así el ser humano va a estar implicado en esta tendencia hacia el mal. Y eso lo podemos experimentar nosotros en nuestra vida cotidiana, porque a veces nosotros después de una buena confesión decimos no lo vuelvo a hacer. Y se propone uno de que de hoy en adelante se voy a hacer cosas buenas solamente. Pero vemos que cuando menos pensamos, hemos caído nuevamente en el mal por nuestra tendencia al mal. Tenemos eso que nos empuja a hacer lo malo y que se llama pecado. Y es algo que nosotros llevamos dentro, ¿sí? Así nos lo dice San Pablo en ese versículo, en ese capítulo 7, versículo 5. Y mismo San Pablo nos va a decir en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el salario del pecado es la muerte, ¿sí? Las consecuencias del pecado es la muerte. Y esas consecuencias hoy en día nosotros las vemos en las relaciones, en las personas, en la sociedad y en el cosmos. Veamos cómo están nuestras relaciones a causa del pecado, que son inexistentes o falsas, y está dañada gravemente nuestra capacidad de amar y de ser amados. Y vamos a ver hogares destrozados o rotos, relaciones engañosas, interesadas o posesivas, soledad, incomprensión, desconfianza y agresividad. Y todo esto a causa de nuestro pecado, ¿sí? Veamos si nosotros comparamos cómo estaba la relación antes del pecado en nuestros primeros padres, veíamos que había armonía, que había equilibrio, ¿sí? Y eso hoy en día, después del pecado, vemos todo este tipo de cosas. Veamos en la persona, que la persona está dañada y herida profundamente en su cuerpo y en su mente. Toda clase de enfermedades, dolencias, desajustes, desequilibrio interior, temores, angustias, ansiedad, tensiones, depresión, inseguridad y vida sin sentido. Si nosotros comparamos al hombre antes del pecado, vemos que el hombre estaba íntegro por dentro, no estaba fragmentado como estamos hoy en día. Entonces, y todo eso a causa de nuestro pecado. ¿Cómo está nuestra sociedad? Que está corrompida, que hay individualismo, hay opresión, hay explotación,
hay injusticia, hay violencia, hay guerras, hay esclavitud, hay afán de poder y de dominio, ¿sí? Veamos cómo el pecado tiene repercusión hasta en nuestra sociedad. Y veamos también que no solo en nuestra sociedad, sino también hasta el cosmos resiente nuestro pecado. Y veamos que vamos a ver que el cosmos está convertido en caos. Hay cataclismos, hay terremotos, hay inundaciones, hay sequías y hay climas trastornados. Si comparamos esto a como Dios lo ordenó, ¿sí? Dios estableció un orden antes del pecado y después del pecado, vean ustedes el desorden en que hay ahorita, ¿sí? Y eso lo podemos ver en nuestros países, en las inundaciones que estamos viendo actualmente, ¿sí? ¿Y quién es el responsable de todo esto? Pues Dios no es el responsable de todo esto, ni lo quiere ni lo manda, sino es el hombre, ¿sí? El hombre que rechazó a Dios y prefirió el árbol del conocimiento y de la esclavitud, ¿sí? Provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la injusticia y la muerte, ¿sí? Todo eso a causa de nuestra desobediencia. Y el hombre busca soluciones, ¿sí? Y la busca en la ciencia y en la técnica, pero solo son provisorias y algunas solamente aparentes, aparentan ser, pero no son soluciones. Veamos que el hombre ha hecho huidas falsas en el hedonismo, erotismo, sexualismo desenfrenado, alcoholismo y drogadicción. Y veamos que este tipo de soluciones solo le hacen más daño al hombre. Hay falsos mesianismos, materialismo sin trascendencia, relacionismo sin fe, humanismo sin Dios, ídolos engañosos de sabiduría y de poder, satanismo, esoterismo, ocultismo, control mental, lectura de cartas, de tarot y esto del horóscopo que hoy en día está de moda, ¿sí? El hombre busca soluciones y realmente no son soluciones porque llevan al hombre a un camino sin salida. Y lo que la palabra de Dios nos descubre, nuestras propias vivencias lo confirman. Veamos ahora la historia del rey David y de Urías elitita. Y esta historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y la historia va a empezar diciendo que una tarde el rey David, al levantarse de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio real y vio desde allí una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. Atención a esta historia porque el Génesis hace mucho eco en esta historia. Atención porque recuerden el Génesis dice la mujer vio que el fruto era agradable para comer. Atención, el rey David aquí ha visto a la mujer que es muy hermosa. Atención, va a continuar diciendo lo siguiente. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita. Atención, porque el fruto prohibido en este caso es la mujer. Recuerdan en el Génesis, el fruto prohibido es el que el Señor les ha prohibido, que podían comer de todos los árboles. Atención, porque allá había un fruto prohibido, pero nuestros primeros padres podían comer de todos los frutos menos de uno. Atención, aquí al rey David le es permitido tener todas las mujeres que él quiera, siempre y cuando sean del pueblo de Israel, sean vírgenes y no estén casadas. Y aquí el rey David ha visto la mujer de alguien que esa mujer ya está comprometida. Y le van a decir que es la mujer de Urías elitita. Atención, David envió a unos para que se la trajesen. Y cuando llegó, durmió con ella que acababa de purificarse de la regla. Atención, ¿recuerdan lo que dice el Génesis? La mujer vio, tomó, y aquí el rey David la vio y la mandó a traer, tomó, atención, ven los elementos que hay aquí, ¿sí? Allá había un fruto prohibido, aquí hay otro fruto prohibido, allá la mujer lo toma, aquí David lo toma, allá
ellos podían comer de todos los árboles menos de uno. Aquí al rey David le tenían prohibida también una fruta y el rey ha tomado. Y atención a lo que va a tratar de hacer el rey para encubrir su pecado. Va a mandar a traer a Urías elitita que está en la guerra para que Urías vaya a dormir con su mujer y todo parezca que el hijo que va a nacer es de Urías y no de David. Y así de esa manera el rey David limpiar sus manos y todo parezca que nada ha pasado. Pero la cosa se le va a complicar porque cuando Urías llega a presencia de David y David lo manda a su casa, él no baja a su casa, sino se queda durmiendo a la puerta del palacio real con los demás servidores. Entonces uno de los servidores se va a decir al rey David que Urías no ha bajado a su casa. Entonces el rey viene y le pregunta, ¿por qué no has bajado a tu casa? ¿No has hecho un largo camino? Y vean lo que le va a responder Urías elitita al rey David. En el versículo 11, Urías respondió, el arca, el pueblo de Israel y el de Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los soldados de mi señor acampan en el suelo. ¿Voy a ir yo a mi casa a comer y a beber y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu persona, que no haré tal cosa. Atención, porque Urías se ha indignado. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa a comer y a dormir con mi mujer? Le dice, por tu vida y por tu persona, que yo no haré tal cosa. Se indigna porque Urías considera el deber por encima del placer. ¿Sí? Es un hombre muy íntegro. Entonces, aquí se le empiezan a salir las cosas de las manos al rey David, porque Urías no ha bajado a su casa, entonces va a intentar algo más, va a emborracharlo, pero ni siquiera el vino hace que Urías baje a su casa. Entonces, al rey David no le queda otro recurso más que matar a Urías. Y va a escribir una carta a Joab, su general que está en la guerra, y en esa carta le va a decir que ponga a Urías donde esté más recio la batalla y cuando venga una emboscada que lo deje solo para que pueda ser alcanzado y muera. Cuando Joab recibe esta carta de manos de Urías, hizo como el rey David le había ordenado y puso a Urías al frente de batalla y muere. Entonces Joab le manda un mensajero a David para comunicarle que ha muerto Urías. Se da cuenta también Betsabé y hace luto por Urías, por su esposo que ha muerto. Y en el versículo 27 va a decir, pasado el tiempo de luto, David mandó traerla a su casa y la hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo, pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Y esto que David había hecho era que había cometido adulterio y tratando de cubrir ese adulterio, de encubrirlo, hizo uno peor todavía. Mató a Urías elitita. Y esto desagradó al Señor, y el Señor le va a mandar al profeta Natán para que le profetice al rey David, pero el profeta Natán no le va a reclamar directamente al rey David porque has cometido adulterio o porque has matado a Urías, sino le va a presentar un caso para que el rey David dicte una sentencia y en esa sentencia el rey David va a dictar su propia sentencia. Vean cómo lo dice en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Adivinen quién era el rico y adivinen quién era el pobre. Pues sí, el rey David era el rico y el pobre era Urías. Va a decir, el rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una cordería que había comprado y criado. Crecía junto a él y con sus hijos, comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o una de sus vacas para honrar al recién llegado. Así que robó la cordería al hombre pobre y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte, y por haber actuado de esa manera sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la cordería.
Dijo entonces Natán a David: tú eres ese hombre. Atención, porque el rey David ha dictado su propia sentencia. Y aquí yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el fruto prohibido que tú has tomado? Porque en esta historia vamos a ver también las dos partes, el pecado, y ahora vamos a ver las consecuencias del pecado del rey David. Veamos que el profeta Natán le va a profetizar que el hijo que le ha nacido va a morir. Y cuando le profetiza al rey David que el hijo va a morir, el rey David empieza a hacer penitencia y empieza a hacer ayuno y empieza con una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Primero el rey David reconoce, en el versículo 13 va a decir: David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. David se reconoce que ha pecado, le ha fallado, le ha desobedecido al Señor. Y su actitud de arrepentimiento es que empieza a hacer ayuno y empieza a dormir en el suelo y todo este tipo de cosas. Entonces, pero en el versículo 18 va a decir: al séptimo día murió el niño. ¿Sí? El niño muere. Entonces, todos esos días David estuvo en ayuno y en oración pidiendo por el niño para que el Señor le perdonara, pero el niño muere. ¿Sí? Y esta debe ser la actitud de nosotros, de penitencia. ¿Sí? Nosotros debíamos reconocerlo y hacer penitencia. ¿Y por qué yo les cuento esta historia? Porque como en la primera historia y en esta segunda historia, también es nuestra historia, porque nosotros también somos seres humanos y le hemos fallado al Señor y debemos reconocer que hemos pecado. Y lo más importante aquí es encontrar la solución, porque vemos que el hombre con sus propias fuerzas o por su propio criterio no encuentra una solución que sea eficaz, que sea verdadera, que sea definitiva. Entonces, diríamos nosotros, bueno, ¿fue que el Señor ya nos abandonó o dónde está el amor que Él nos tiene? Y a ese punto queríamos llegar, porque el Señor, por su inmenso amor y su infinita misericordia, no nos va a abandonar en una situación tan difícil, sino que nos ha de mandar un Salvador, y eso es lo que vamos a ver en el próximo tema. Y no olvides suscribirse, dale like, compartir, y si tiene una pregunta, escríbanosla ahí abajo en los comentarios que con gusto se la vamos a responder. Muchas gracias y aquí lo esperamos.